La guerra de Vietnam, la única derrota de Estados Unidos en el siglo XX. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Para los registros históricos del siglo XX, la guerra de Vietnam fue la única que perdió Estados Unidos de muchas que sostuvo en el centenio pasado. Aunque las desgracias vietnamitas se cuentan por millones, los estadounidenses no lograron su cometido de detener el destino comunista de esta nación del sudeste asiático. Para hablar de la guerra de Vietnam es preciso irse un poco más atrás. Y justamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1939, cuando la región de Indochina, en el sudeste asiático, era toda una colonia de la Tercera República Francesa. Ya en 1940, tropas japonesas invadieron esa colonia y ocuparon parte de la región, mientras que el resto del territorio de Vietnam, o de Indochina también, quedó bajo la administración de la Francia de Vichy, que era un gobierno títere que colaboraba con los alemanes durante la ocupación alemana de Francia. En 1941, el Viet Minh, una fuerza guerrillera integrada por comunistas y nacionalistas y que era liderada por el personaje muy conocido llamado Ho Chi Minh, comenzó una revuelta para poner fin tanto a la dominación colonial francesa como a la ocupación japonesa. ¿Pero quién era Ho Chi Minh? Luego de haber estado 28 años en el exilio, Ho Chi Minh, que era un ideólogo político, se había formado en la Unión Soviética, obviamente en la idea del comunismo. Él regresó en el año de 1941 a Vietnam, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Ya los franceses no estaban allí. En su reemplazo estaban en ese momento los japoneses, quienes habían invadido desde Manchuria hasta Birmania. A su llegada a Vietnam, Ho Chi Minh fundó un partido comunista y los primeros grupos de vietnamitas revolucionarios que combatieron a los japoneses, que eran los conocidos Viet Minh. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Francia quería recuperar sus antiguas colonias y sin duda la mayor de ellas era la de Indochina, que estaba compuesta por Vietnam, Laos y Camboya. Para Francia, guardadas las distancias o las proporciones, Indochina equivalía a lo que era la India para los ingleses. Pero en un intento de recolonizar justamente todo lo que era Indochina, encontraron una fuerte resistencia de parte de los locales. La historia de Vietnam tuvo mucha presencia extranjera como dominio en su territorio. Desde siglos atrás, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas se vieron sometidos a las ocupaciones tanto de China, de Mongolia y luego de los japoneses, a quienes lograron expulsar uno a la vez. Todos estas invasiones de China, de Mongolia y de japoneses, Vietnam podía poco a poco expulsarlos, de manera que pensaban hacer lo mismo con los franceses. La clave para lograr esa desocupación francesa fue la conformación de guerrillas comunistas en el norte del país, así como la influencia de grandes líderes militares como el propio Ho Chi Minh y Vong Nguyen Giap, un general con mucha ascendencia justamente sobre las tropas vietnamitas. Habiendo derrotado y expulsado a los franceses para el año de 1954, los vietnamitas, luego de la Convención de Ginebra, fueron divididos en dos territorios: Vietnam del Norte, que era comunista, presidida por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, que era capitalista. Los acuerdos de Ginebra tenían, entre otros, los siguientes aspectos: lograr la independencia de Camboya y Laos de la Unión Francesa, la partición de Vietnam en dos estados independientes por el paralelo 17-2, donde ya decíamos Vietnam del Norte tendría su capital en Hanoi y como presidente a Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur con capital en Saigón y con jefe de estado al antiguo emperador Bao Dai y al primer ministro Ngo Dinh Diem. También se acordó en estos acuerdos de Ginebra, valga la redundancia, la progresiva descolonización de Francia hasta entregar todo el poder a las autoridades locales de los respectivos países para el año de 1957. Y la celebración de un referéndum en los dos Vietnam para decidir por voto popular
su separación definitiva en dos países o su reunificación para el año de 1958. Se pensaba que en un plazo de 2 años se reunificarían por medio de unas elecciones generales. Pero esto realmente no era así. Había una premonición de que Ho Chi Minh resultara ganador en esas elecciones generales, lo que convertiría a todo Vietnam al comunismo. Por eso los dirigentes de Vietnam del Sur optaron por dar un golpe de Estado y de esa manera no realizar este referéndum pactado. Por ese motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo del Vietcong para anexionarse a Vietnam del Sur. El Vietcong era justamente este ejército comunista de Vietnam del Norte, o lo que pudiera ser una guerrilla. Estados Unidos intervino de esta manera. ¿Por qué intervino Estados Unidos? Uno de los capítulos obviamente más intensos de la Guerra Fría, en el cual Estados Unidos luchó a toda costa por impedir el expansionismo del comunismo en todo el sudeste asiático. Esta fórmula estadounidense de evitar el expansionismo comunista funcionó en Filipinas, en Malasia, en Indonesia y hasta en Corea, donde Estados Unidos ya no dudó en intervenir militarmente contra el avance de los procesos revolucionarios que se precipitaron en el Pacífico una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria de Mao Zedong en China y la proclamación de la República Popular en el año de 1949, Washington se aferró a la doctrina Truman y no dudó en alentar la aparición de regímenes locales, de algún modo totalitario, para sufragar su lucha contra el comunismo. Pero es preciso revisar qué significa la doctrina Truman. Esta doctrina fue una medida creada por Estados Unidos cuyo propósito era dar apoyo, leo textualmente, a pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores. Obviamente estos regímenes representaban una amenaza al capitalismo de Estados Unidos de América, siendo estas directrices de una ferviente tendencia anticomunista, dado el contexto en el que se hallaban, hasta el punto de que había un fanatismo persecutorio de cualquier movimiento en el marco de la izquierda política. Se quiere así luchar contra la propagación de la influencia soviética y sobre todo del comunismo en Europa Occidental. Esa denominación, la doctrina Truman, se debe al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, quien hizo la proclamación de esa doctrina en su comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos el 12 de marzo de 1947. Esta doctrina fue una estrategia tan cuestionable en el plano democrático como de algún modo exitoso en lo geopolítico. Pero en Vietnam y toda la península Indochina fracasó de forma estrepitosa. Hay muchas razones, son numerosas, y se pueden explicar tanto por los errores en la estrategia política y militar de Estados Unidos, como justamente el cambio de criterio de cómo manejar la guerra en sus gobernantes. Recuerden que la guerra justamente de Vietnam coincidió con la presidencia de Lyndon Johnson y de Richard Nixon. También obviamente hay que dar mucho mérito a la lucha sin cuartel de Ho Chi Minh y todo su ejército, su guerrilla, un hombre que lideró la independencia en la guerra de Indochina frente a Francia, y obviamente esta resistencia contra Estados Unidos. En realidad, la guerra de Vietnam fue una guerra por la reunificación del país bajo un régimen socialista tras la derrota del gobierno heredero del colonialismo de Vietnam del Sur. Ahora, ¿por qué se produce la guerra de Vietnam? Yo creo que es necesario conocer todos estos antecedentes, obviamente. Primero, las diferencias ideológicas entre dos estados antagónicos en que el país había quedado dividido desde 1954. Vietnam del Norte, con un régimen comunista y una economía planificada, y Vietnam del Sur, que defendía la democracia liberal, el capitalismo y la economía de mercado.
También, ¿por qué se produce esta guerra? El propósito de los dirigentes de Vietnam del Norte de reunificar el país era un objetivo que estaba siendo apoyado por China, por la Unión Soviética y que era rechazado de plano por Estados Unidos, temiendo a que toda la región cayera en manos del comunismo. La negativa del gobierno de Vietnam del Sur a realizar el referéndum establecido en 1954 por la Conferencia de Ginebra también terminó siendo un detonante para que ambos países, pudiéramos decirlo así, se enfrentaran. También el accionar del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, como ya lo hemos nombrado y conocido como Vietcong, en una fuerza guerrillera que estaba apoyada por el régimen de Vietnam del Norte, que se propuso destituir al gobierno de Vietnam del Sur luego de su negativa a realizar este referéndum. Y finalmente, ¿por qué estalla la guerra? Justamente por el incidente llamado del Golfo de Tonkin. Esto fue en 1964, cuando lanchas patrulleras de Vietnam del Norte se enfrentaron a un destructor estadounidense que se había internado en aguas que los comunistas reclamaban como propias. Vietnam del Norte. Debido a este incidente, el gobierno de Estados Unidos decidió intervenir masivamente en la guerra. Esta participación alcanzaría su punto máximo en el año de 1968, cuando 500.000 estadounidenses fueron enviados a Vietnam. Pero, ¿por qué Estados Unidos decide intervenir en esta guerra que no era de ellos? Ahora bien, el incidente del Golfo de Tonkin termina siendo el detonante para que Estados Unidos, de alguna forma, se quería entender, ellos estaban interesados en formar parte del conflicto. A partir de ese incidente es que ya Estados Unidos se involucra en la guerra de Vietnam. Esto fue el 2 de agosto de 1964 en el Golfo de Tonkin, que es la costa de Vietnam del Norte. El destructor estadounidense USS Maddox recogía información y datos para la inteligencia justo en esa zona, en la costa norvietnamita, cuando se produjo el incidente que determinó la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. 3 naves norvietnamitas se dirigían rumbo al destructor estadounidense y estaban cargadas de torpedos. El destructor abrió fuego. 2 días después, justamente este destructor, el Maddox, y otro destructor, el Turner Joy, informaron de otra agresión con torpedos de barcos norvietnamitas. Hanoi negó ese segundo ataque. Estamos hablando de un segundo ataque el 4 de agosto de 1964. El comandante del Maddox, el capitán John Herrick, envió un cable a Washington en el que admitió que el ataque, ese segundo ataque, no sucedió y que en realidad no había embarcaciones vietnamitas en la zona. ¿Qué decía ese cable? Un examen más minucioso de la acción hace que muchos de los contactos notificados y torpedos disparados parezcan dudosos. Efectos meteorológicos excepcionales en el radar y sonar, además de hombres demasiado ansiosos, pudieron dar cuenta de muchos informes. No hay avistamientos reales ni visuales por el Maddox. Sugiero evaluación completa antes de que se adopten nuevas medidas, decía justamente el comandante del Maddox, el capitán John Herrick. Desde entonces, numerosos testimonios han apoyado la hipótesis de que no existió ese ataque del 4 de agosto, incluido el también comandante militar de Vietnam del Norte, Nguyen Giap, que en el año 1995 admitió que el hecho del 2 de agosto sí se produjo, el del Golfo de Tonkin, pero afirmó que los hechos del día 4, 2 días después, nunca ocurrieron. A pesar de la confusión sobre lo que pasó en el Golfo vietnamita, se ha demostrado que la versión oficial de Estados Unidos es falsa. El teniente comandante de la Armada de Estados Unidos, Pat Patterson, afirmó en el año 2008 que es evidente que no se produjo un segundo ataque, pero no tenemos constancia de que Johnson o McNamara, quien era secretario de Defensa en esos tiempos, y hablamos de Lyndon Johnson, el presidente, desinformaran intencionalmente. Un informe desclasificado de la Agencia Nacional de Seguridad concluyó que ningún ataque se produjo por parte de los norvietnamitas el 4 de agosto. El New York Times hizo públicas unas grabaciones a Lyndon Johnson en 1964 en las que reconoce que probablemente no se produjo dicho ataque.
Pues bien, el presidente americano Lyndon Johnson anunció en televisión, estamos hablando justamente después de ese episodio del 4 de agosto del año de 1964, el presidente Johnson anunció en televisión que la Marina estadounidense había sido atacada pese a que no existían pruebas fiables de ello. Y pidió al Congreso una autorización para defender la libertad y la paz en el sureste asiático, con la promesa de que no se involucraría en una guerra a gran escala. Poco después, el Congreso de Estados Unidos firmó la resolución del Golfo de Tonkin, por la cual otorgaba carta blanca al presidente para llevar a cabo lo que fuera necesario, incluyendo el uso de la fuerza, para asistir a los países de la Organización del Tratado del Sureste Asiático en defensa de su libertad. Y de esta forma comenzó la guerra. El 2 de marzo de 1965 se autorizó la operación Rolling Thunder, planificada desde ya hace un año. Estaba conformada por 100 cazabombarderos y 200 toneladas de bombas, cada uno con el objetivo de atacar instalaciones norvietnamitas y doblegar su voluntad destruyendo solamente acero y hormigón, decía el presidente Lyndon Johnson. En ese mismo mes, marzo del 65, desembarcaron en la base aérea de Da Nang 3.500 marines para protegerla y unirse a 60.000 soldados que ya estaban destinados en Vietnam como asesores. Esa era la figura que tenían esos soldados. Todo ello se realizó sin consultar a la opinión pública estadounidense, pero sí con un apoyo mayoritario, obviamente autorizado por el Congreso. Aunque ya en ese momento se organizaron protestas en contra y hubo denuncias ante el descaradamente clasista sistema de reclutamiento que había adelantado Estados Unidos. Desde el punto de vista del derecho internacional, Estados Unidos no estaba en guerra contra ninguna nación. Para ser así, debía haber existido una declaración previa, cosa que no hizo. Tampoco fue una invasión de Vietnam del Sur, solo la llegada de más asesores. El presidente Lyndon Johnson trató de atraer a tantos países como pudo con la llamada campaña Más Banderas, para dar una idea de que el mundo libre estaba luchando contra el comunismo y no solamente Estados Unidos. Muchas naciones enviaron ayuda, pero sobre todo en forma de suministros médicos, algo que era bien visto tanto por la población del país emisor como el país receptor. Sin embargo, solamente 7 países destinaron tropas a luchar en Vietnam. Fueron Corea del Sur, Tailandia, Australia, Filipinas, Taiwán, España y Malasia. El 1 de julio de 1965, los marines emprendieron la operación Starlight, que era la primera prueba de fuego para ellos después de varios meses inactivos. Lograron sorprender primero y arrinconar después al Vietcong en la península de No Nang. Una vez allí acabaron con los guerrilleros utilizando toda la potencia de fuego que tenían, armas portátiles, artillería, aviación y artillería naval de los cruceros que estaban fondeados en el Golfo. Por su parte, el ejército estadounidense combatiría por primera vez contra los soldados del norte en el valle de la Drang. Durante varios días de noviembre, los soldados de la 7ª Caballería y otras unidades de la 1ª División de Caballería Aérea se enfrentaron a los regimientos de la guerrilla de Vietnam del Norte. Los nuevos helicópteros, que eran movidos por turbotransmisión, resultaron un arma útil y fundamental en esta guerra, justamente porque hacían una misión importante para transportar a los hombres al centro de batalla, aprovisionarlos y además extraer a los heridos. El jefe de las fuerzas estadounidenses de Vietnam era el general William Westmoreland. Este solicitó y consiguió los medios para realizar las acciones que pensaba que le llevarían a la victoria. Iba muy bien en el comienzo Estados Unidos en esta guerra. En el primer año de la guerra, Estados Unidos venció en prácticamente la totalidad de todas las batallas contra los ejércitos revolucionarios del Vietnam del Norte, gracias a, obviamente, la potencia de fuego y poder abastecer a sus hombres por aire sin sufrir los numerosos ataques que tantas pérdidas sí le costaron a los franceses. Justamente el tema de la presencia de los helicópteros turboalimentados generaban esa facilidad a las tropas estadounidenses. Esto les hizo pensar a Estados Unidos en una victoria rápida, pero de la que podían obtener experiencias en combate para sus oficiales que estaban necesitando luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidieron enviar allí a todos los militares posibles.
rotando cada 6 meses en lugar de cada 12. ¿Qué pasa? Esto causó un primer problema. Las estadísticas informaban que un militar comenzaba a desenvolverse bien a los 90 días de servir en Vietnam y alcanzaba su óptimo operativo a los 10 meses, casi un año. Pues bien, aquí los rotaban cada 6 meses y esta continua rotación fue imprimiendo un sentimiento en las unidades de ser mandadas por prácticamente ser unos aprendices, unos ineptos, lo que los hacía candidatos a las temidas emboscadas, esas emboscadas de la guerrilla del Vietcong. Algo fue importante en este comienzo de la guerra. Se autorizó el empleo del agente naranja, que era un herbicida altamente tóxico para eliminar la cubierta vegetal que protegía las guaridas y las posiciones desde donde los guerrilleros atacaban a las tropas regulares. Otro objetivo de la utilización de este herbicida tóxico era la inducción forzosa de proyectos de urbanización, destruyendo así la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo y obligándolos a huir a las ciudades que eran dominadas por Estados Unidos, privando así a la guerrilla de su apoyo rural y del suministro de alimentos a la guerrilla del Vietcong. Todo ello daba una visión optimista a las opiniones públicas estadounidenses y los distintos países que los apoyaban. Pero la imagen que se tenía al llegar a cualquier parte de Vietnam del Sur era de una completa inseguridad. Justamente por esto, porque los vietnamitas del norte estaban preparándose y adaptándose a cómo hacer una nueva guerra contra Estados Unidos. El año de 1966 no resultó tan exitoso a los estadounidenses como el 65. El mando de la asesoría militar y el propio Westmoreland reconocieron que el número de bajas estadounidenses comenzaron a ser desproporcionalmente altas y el número de victorias comenzaba a reducirse debido a que los vietnamitas estaban empezando a llevar la iniciativa. El gobierno de Saigón, de Vietnam del Sur, fue recuperando buena parte del territorio perdido los años anteriores y para 1967 en Estados Unidos ya se creía que la victoria estaría de su lado en no mucho tiempo. Sin embargo, la desmesurada potencia de fuego utilizada por los estadounidenses estaba resultando contraproducente en muchas ocasiones. ¿Y eso por qué? Porque el empleo de un arma tan devastadora como los bombardeos estratégicos por los B-52 y el uso de herbicidas tóxicos causó un rechazo en buena parte del mundo y en el propio Estados Unidos, lo que comenzó o generó el inicio de movimientos antiguerra de Vietnam que se hicieron cada vez más fuertes en suelo estadounidense. Los norvietnamitas aprendieron mucho más que su oponente de aquellos reveses y decidieron seguir las siguientes pautas. Primero, continuaron el adoctrinamiento y el terror al campesinado. Rechazaron el combate en campo abierto, luchaban en dispersión y atacaban por sorpresa. No permanecían demasiado tiempo en una misma posición, construyeron túneles para huir del enemigo y justamente los altos militares, los altos cargos de Vietnam del Norte se involucraban mucho con el propio guerrillero, es decir, peleaban codo a codo con sus dirigidos. Así, de esta forma, la guerra de Vietnam se convirtió en una serie de larguísimos momentos de inactividad o que no había conflicto, interrumpidos por algunos instantes de una lucha realmente sangrienta. Esta intermitencia tuvieron un éxito dañando la moral de Estados Unidos. Justamente tanto el mando de la asesoría militar en Vietnam como los oficiales y soldados se sentían desmotivados por estas tácticas tan desarrolladas, importantes y verdaderamente inteligentes que tenían los ejércitos de Vietnam del Norte. Esa tensa espera destrozaba los nervios de los soldados y los enfurecía enormemente, por lo que más de la mitad terminaron siendo drogadictos. El resultado era que la emboscada se convirtió en una obsesión, en una paranoia para estos militares, y el evitarla era la primera prioridad de los hombres antes que obedecer las órdenes de sus oficiales. Aquí en la diferencia de las tácticas del manejo inteligente de hacer la guerra fue una causa fundamental para que Estados Unidos perdiera esta guerra en Vietnam.
Otra de las bazas que supo jugar el pueblo vietnamita fue la utilización del terreno en su propio beneficio. En la jungla podían ocultarse sin ser vistos, obviamente, ni siquiera con visores Starlight o de infrarrojos por parte de las tropas de Estados Unidos. Sabían utilizar las ventajas que ofrecía esa selva tan hostil, algo que los estadounidenses nunca llegaron a comprender, como demuestra el deseo de terminar con la vegetación con defoliantes, este agente naranja, y convertir el terreno prácticamente en una ciénaga a punta de bombas y de un agente tóxico. A finales de enero del año 1968, cuando se celebraba el Año Nuevo vietnamita, lo que se le llama la festividad del Tet, se produjo obviamente una batalla con este nombre, la batalla del Tet. 38 de las 52 capitales provinciales de Vietnam del Sur fueron atacadas por las tropas de Vietnam del Norte y muchas prácticamente tomadas. Saigón estuvo en estado de sitio y la propia embajada de Estados Unidos en Saigón fue asaltada por un comando suicida que casi llegó al interior del edificio. Hue, que era la antigua capital del Imperio Vietnamita, cayó en poder de los rebeldes, tardando varios días en ser recuperada, tras lo cual se descubrió la llamada masacre de Hue, con miles de civiles asesinados sistemáticamente por los norvietnamitas. Pronto la situación se restituiría, se invertiría, y el poder aéreo de Estados Unidos barrió casi por completo con la guerrilla del Vietcong, llevándose hasta 40.000 muertos, según dicen los estadounidenses, en aquella incursión aérea. Pocos días después, todo el territorio que habían ganado los guerrilleros era recuperado por Vietnam del Sur. Pero aquí hay una paradoja. Esa victoria militar, como la de la batalla del Tet, hizo ver a los estadounidenses que sus enemigos no solo podían dar un buen susto a sus soldados, sino que conservaban la capacidad de atacar cualquier lugar de Vietnam del Sur, incluso hasta su embajada. Las manifestaciones de protesta en Estados Unidos se multiplicaron justamente con este hecho. Ya para 1969, sin embargo, a pesar de las protestas y de entender que algo no andaba bien en la preparación estratégica de la guerra, sin embargo, en 1969 se aumentó el número de estadounidenses a más de 500.000 en Vietnam. Pero para entonces el presidente Lyndon Johnson ya sabía que aquella guerra le había costado la reelección y anunció su abandono de la política justamente cuando venían las elecciones. Es decir, el movimiento antibélico en Estados Unidos estaba haciéndolos demasiadamente fuerte como para pesar en la toma de decisiones a la hora de elegir el nuevo presidente de Estados Unidos. Pues bien, en 1969, en enero de ese año, Richard Nixon fue elegido el nuevo presidente de Estados Unidos. Él dio un cambio radical a su política en la guerra vietnamita. Él basaría esa política en los siguientes ejes: retirar progresivamente a sus tropas, mantener el apoyo financiero al gobierno de Vietnam del Sur, conseguir una paz con honor negociada, llevando a Vietnam del Norte y al Vietcong a la mesa de negociaciones. Eso sí, si era necesario que se sentaran a negociar a punta de bombas, lo hizo. Y así justamente tuvo que ser. Richard Nixon inició una serie de bombardeos justamente para obligar al Vietcong a sentarse a la mesa de negociaciones. Un problema más también estaba creciendo, y era que los dos neutrales vecinos de Vietnam del Sur, que eran Laos y Camboya, que formaban parte de Indochina, se mostraban incapaces de contener la agresión de los guerrilleros comunistas, ni cortar la llamada ruta Ho Chi Minh, que era la ruta de suministros por donde tanto China como la Unión Soviética hacían llegar suministros a Vietnam del Norte. Si Estados Unidos pretendía que su aliado Vietnam del Sur pudiera sobrevivir a una guerra con Vietnam del Norte, debía cortar esa vía de infiltración y de paso terminar con el cuartel del ejército norvietnamita que estaba ubicado en Camboya, según suponía la inteligencia estadounidense. De esta forma se inició una serie de bombardeos secretos de Estados Unidos a Laos y Camboya, y una serie de bombardeos tremendos que supuestamente se hacían a espalda de la opinión pública de Estados Unidos, se hacían de manera secreta hasta que realmente fueron descubiertos. El 27 de enero de 1973, la delegación de Vietnam del Sur, la norvietnamita, la estadounidense y la del gobierno provisional de la República de Vietnam del Sur, el Vietcong,
firmaron los llamados Acuerdos de París. Este documento se componía de 23 artículos con las misiones de cada uno de los involucrados, entre los cuales destacaba la implantación del alto al fuego. El norte podía mantener 150.000 soldados en el sur, se establecía la retirada de los estadounidenses en 60 días y la celebración de elecciones en el sur y el intercambio de prisioneros. Estos acuerdos daban a Estados Unidos un respiro. De esta forma finalizaba la participación en la guerra y le ahorraba a Estados Unidos $8.100 millones. Y obviamente toda esa tensión interna que había generado la guerra, ese cisma que estaba provocando justamente en la política de Estados Unidos. Sin embargo, para Vietnam, tanto el norte como el sur no era más que una pausa en la lucha. Por su parte, el gobierno de Saigón anunció que no permitiría elecciones en su territorio y acogió la noticia con indiferencia, convencido que tenía que afrontar un ataque del norte. Estados Unidos había prometido continuar ayudando económicamente a Vietnam del Sur, pero dicha promesa quedó en poco menos que papel mojado tras la dimisión de Richard Nixon por el caso Watergate, ya que Gerald Ford deseaba olvidar la guerra cuanto antes, igual que muchos estadounidenses. La guerra continuó y la guerra terminó siendo para Vietnam del Norte, que superó a Vietnam del Sur y la ocupó más adelante, obviamente. Esto fue una derrota para Estados Unidos, que tuvo que llegar a una paz negociada para retirarse de la guerra. Y sí, mantuvo el apoyo a Vietnam del Sur, una especie de apoyo económico de preparación, pero no fue suficiente para evitar la invasión de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur y que Vietnam se convirtiera entero en un país comunista. ¿Cuáles fueron las cifras finales de esta guerra? Más de 2.5 millones de estadounidenses sirvieron en Vietnam, 536.000 en el año 1968, que fue el año del máximo nivel. En 1973, cuando Estados Unidos se retiró, las fuerzas de Vietnam del Sur eran aproximadamente 700.000, mientras que las de Vietnam del Norte sumaban más de 1 millón. Más de 58.000 estadounidenses, al menos 1.100.000 vietnamitas murieron en esta guerra. Otros países también sufrieron víctimas. Por ejemplo, fallecieron más de 4.000 soldados de Corea del Sur. En número, algunas naciones enviaron personal militar para ayudar a Estados Unidos. En su nivel máximo había 50.003 coreanos del sur, 11.586 tailandeses, 7.672 australianos, 2.061 filipinos y 552 de Nueva Zelanda. China envió un número sustancial de soldados a Vietnam del Norte, 170.000 en su nivel máximo, para reparar el daño causado por las bombas y para ayudar en la defensa contra los ataques aéreos de Estados Unidos. El tonelaje de bombas lanzado en Indochina fue más del doble de la cantidad que lanzaron Estados Unidos y Reino Unido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguna otra arma está tan identificada con la guerra de Vietnam como el AK-47, que fue la principal arma del ejército de Vietnam del Norte y las guerrillas de Vietnam del Sur, convirtiéndose en un arma revolucionaria preferida en todo el mundo. Las tropas estadounidenses utilizaron principalmente el M14 y después el M16. Los rifles de asalto de Estados Unidos eran difíciles de manejar en las húmedas junglas de Vietnam. Más de 1 millón de los llamados boat people, que eran inmigrantes que viajaban en barco, huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989. La mayoría de ellos se estableció en Estados Unidos. Estados Unidos y Vietnam normalizaron relaciones en 1995 y anunciaron una asociación amplia en el año 2013. El comercio bilateral creció a casi 35.000 millones para el año de 2014. Así, Estados Unidos perdió una guerra, la guerra de Vietnam, la única que enfrentó durante todo el siglo XX. Esto es Crónicas de Ares, soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.